Los conceptos no varían. Los que variamos somos nosotros, los seres humanos, que pretendemos darle diferente concepto y nos permite hacer diferentes acciones que a lo mejor se rompen estas normas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de conciencia ética, moral, tienen que tener determinadas características y por ende hablamos de la conciencia ética que establece los lineamientos de una determinada moral y la conciencia moral es la respuesta adecuada enmarcada dentro de lo que es los sólidos valores a los principios éticos. Me veo cantinflesco, pero en realidad es verdad. Hay normas que se tienen que cumplir y el ser humano tiene que hacerlo. No podemos desviarnos de esas normas que nosotros tenemos en nuestra sociedad. La que sigue. Bien, entonces, para diagramar algo sobre la conciencia, que viene a ser el sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones, establece y fundamenta principios de una moral determinada, y la conciencia moral es un conjunto de normas que regulan las relaciones interpersonales. Cada uno de nosotros estamos obligados a escuchar nuestra propia conciencia para determinar si estamos cumpliendo o estamos al margen de esto que acabamos de mencionar. Seguramente se estarán preguntando cómo funciona nuestro hospital, cómo funciona nuestra política, cómo funciona nuestra economía, cómo funciona nuestra administración a nivel nacional. Y no solamente esto se da a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sigamos. Entonces, el sujeto moral tiene una interacción de diferente índole. Es aquella persona que concibe la ética, reconoce los principios del comportamiento universal, observa una adecuada moral, advierte normas de conducta que la sociedad establece. Queremos cambiar nosotros a la sociedad. Queremos hacerla diferente. Pero la hacemos diferente sin estos principios, sin la ética y la moral. Entonces, el sujeto moral se preocupa por hacer bien las cosas de acuerdo a los patrones de conducta, para que su accionar sea bien visto por la sociedad. El sujeto moral elige libremente el comportamiento que desea adoptar, teniendo siempre presente que ello no debe afectar a otras personas. No estamos para hacer daño a otras personas, sino para hacer el bien. Que sigue. El sujeto moral analiza y decide su accionar asumiendo la responsabilidad plena de sus actos y las consecuencias de los mismos. Cuando nosotros emitimos un certificado médico, nosotros decimos que goza de sus facultades mentales, pero también tenemos en consideración estos actos, porque no podemos otorgar un certificado a cualquier persona. Estaríamos irrumpiendo la ética y la moral. Hay algo que es una ironía, pero fíjense cómo se ve esta situación. La justicia fue encontrado en la calle vendiendo ropa y DVDs. Muchos dicen, ¿no? Y acá, ¿qué dice el juez? Es un delito muy grave. Son 20 años de cárcel. En este segundo párrafo, este funcionario se robó más de 270 millones de dólares del Estado, dice el policía, y acá el juez dice, no hay pruebas suficientes, puede irse. En algunos estudios que han realizado ya en el año 2019-18, justamente sobre las entidades más corruptas, y una de ellas era el Poder Judicial, el Ministerio Público, incluida también a la policía, ¿no? Y así
hay otras entidades. La siguiente, por favor. Entonces, condiciones que liberan al sujeto de una responsabilidad moral. Acá todos van a confluir en las condiciones que liberan al sujeto de una responsabilidad moral, partiendo de la ignorancia. Un niño de 3 años encuentra un revólver, dispara y mata a su hermano de 2 años. Coacción externa, robar para rescatar a un hijo que está como rehén. Tercero, coacción interna, si el sujeto sufre una perturbación mental. Fíjense, estos 3 aspectos son fundamentales también en la medicina. Claves que nosotros a veces no las consideramos. La que sigue. El ser humano vive con el apoyo de congéneres. Igualmente es una interacción, la persona humana tiene una convivencia social en grupos, sus relaciones se inician en la familia. Qué fundamental había sido la familia para la ética y la moral. Muchos hemos dicho que los primeros 7 años es la base fundamental para construir la ética y la moral en nuestra familia, en nuestros hijos. Tenemos que se constituye la totalidad de una serie de capacidades, no solo intelectuales, sino fisiológicas, emocionales y volitivas, así como espirituales. Sus relaciones se inician con la familia, pero también hay que considerar que se caracteriza además por ser autónoma, es decir, capaz de proyectar su vida libremente, tener capacidad de que lo que puede convertir en un ser responsable moralmente. No solamente es tener autonomía para hacer las cosas, sino que tenemos que practicar nuestra moral, cómo tenemos que hacer las cosas, bajo qué normas, tenemos que practicarlas. Al que sigue. Entonces, cuando hablamos sobre ética, regulan el comportamiento de las personas, normas morales, jurídicas y de la sociedad. Existen técnicas que rigen el proceso eficiente de una determinada actividad, sin dejar de lado la parte religiosa, que están basadas solo en la fe, los premios y los castigos, y se dan en la vida eterna. Es decir, que estas normas de la persona humana es fundamental, una interacción de técnicas, pero también tiene que ver la fe, cómo la cultivamos. El hombre, según Aristóteles, el hombre es un ser racional, es un ser pensante, no es un ser puramente emocional. Es decir, que valora adecuadamente la mejor solución. Puede ser una evolución psicológica por factores culturales, tiene conciencia y creatividad. Se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Es decir, está muy relacionado a la parte biológica y jurídica. En esto tenemos que basarnos los médicos que practicamos el bien para nuestros pacientes. La que sigue, por favor. La norma moral de sociabilización y jurídica. Vamos a dar algunos conceptos para poder esclarecer y no confundirnos. La norma moral regula el comportamiento individual. La norma social es la que regula el comportamiento de la sociedad y la norma jurídica regula el comportamiento individual y social aplicado a sanciones legales a su incumplimiento. Fíjense qué tan sabio había sido toda esta parte de la moral, cómo nosotros tenemos que verla, cómo la tenemos que utilizar. La que sigue. Entonces, acto hecho y hecho social. El acto es todo aquello que se reduce en la naturaleza, perdón, que se produce en la naturaleza por diferentes circunstancias, sin que el hombre participe, mientras que el hecho moral es aquel que provoca aceptación o rechazo. Entonces, el acto
o hecho es todo cambio operado en el mundo exterior, con o sin intervención del hombre. En función a este acto es que nosotros los médicos tenemos que actuar con la coherencia que debemos tener. ¿A qué sigue? Entonces, la medicina se orienta al respeto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, de la autonomía, de la integridad de las personas. Es una profesión científica y humanista. Últimamente se está perdiendo esa parte humana, ese sentido humano que debe tener el médico. Nos estamos metalizando, estamos irrumpiendo el, el sentido de ser persona. Hay una misión dentro de la medicina que es promover y preservar la salud, aliviar y reconfortar ante la enfermedad y consolar al enfermo y sus allegados ante el sufrimiento, la agonía y la muerte. Ante estas situaciones somos muy fríos cuando informamos sobre el problema de la salud que tiene nuestro paciente. No hay la calidez, no hay la ternura que deberíamos tener para explicar el momento que padece el paciente y el final que va a tener. A mí me gustaría que diga, señor, papá va a fallecer. Es muy diferente que digan, su papá ya no tiene la posibilidad de vivir. Es la forma como lo expresamos, digamos. Entonces, los principios y valores éticos de la medicina son aspiraciones máximas que debemos tener cada uno de nosotros, que están basadas en la parte social y personal. No podemos descuidar estas dos situaciones, porque de lo contrario, dejamos de ser seres humanos. Aspiraciones sociales. Tenemos la solidaridad, la libertad, la justicia, aspiraciones de la persona, el respeto a la dignidad, la autonomía y la integridad. Fíjense, estas aspiraciones se realizan por medio de los preceptos de la beneficencia, búsqueda del bien para el paciente y no de la maleficencia, es decir, evitar el daño o la lesión. Qué sabios que han sido nuestros antecesores para describir todo esto, basado también en la filosofía. La siguiente. Entonces, cuando hablamos sobre la salud y el derecho a la salud, decimos que el derecho a la salud cumple y satisface con equidad, universalidad, plenitud del cuidado y atención de todas y cada una de las personas sin exclusión. Cuando nosotros preguntamos, ¿tendrán seguro o tendrán CIS los pacientes? Muchos no tienen, están limitados. ¿Tendrán oportunidad a tener medicamentos todos los pacientes? Tampoco se cumple. Entonces, fíjense, trabajando en salud, nuestras autoridades desconocen este derecho que debe ser considerado como primordial. La siguiente. La enfermedad, la atención y cuidado del enfermo. El ejercicio de la medicina se fundamenta en el permanente respeto a los derechos de los pacientes, tales como el derecho a la libertad de conciencia y de creencia. Y acá tiene que ver mucho con las religiones. En el caso de determinadas religiones que no se puede hacer transfusiones sanguíneas. El derecho a la integridad física, psíquica y moral. El derecho a su libre desarrollo y bienestar. Cada uno de nosotros estaremos practicando adecuadamente lo que estamos conversando en este momento. Creo que es motivo de reflexión, de análisis.
a que se respete su autonomía, a no ser discriminado en razón de su sexo, género, orientación sexual, edad, enfermedad o discapacidad, credo, raza, etnia, nacionalidad, filiación política o condiciones económicas, entre otros. Entonces, muchos de los profesionales, por el estatus que se alcanza, empiezan a tener una alienación que impide que se pueda practicar todos estos derechos que tienen nuestros pacientes y que, por ende, esa confusión que nosotros tenemos nos impide ser médicos de nivel. El compromiso institucional y social del médico. El médico debe saber que su conducta personal y profesional debe tener en consideración la imagen social de la profesión. Como médico, lealtad, asumir el compromiso moral de salvaguardar la honorabilidad de todos sus actos. Debe participar con la sociedad en actividades que contribuyan al desarrollo cultural y que contribuyan participativamente en la atención de las emergencias sociales y de la salud colectiva, así como propiciar el acceso de la población a la cobertura universal en la salud. Somos responsables nosotros. Fíjense que cuando nosotros hacemos un pronunciamiento y hablamos de todo esto, la población que dice que somos vagos. Nuestras autoridades no reconocen lo que estamos pidiendo, que ya está establecido en este compromiso. Y eso simplemente es político o es desconocimiento. ¿A qué sigue? Códigos éticos y deontológicos en la psiquiatría. ¿Por qué he tratado de abrir un poco más esto? Porque la psiquiatría no es bien entendida, no es bien comprendida por los mismos profesionales de la salud y mucho menos por la población, por la sociedad. Entonces, los psiquiatras deben ser conscientes de las implicancias éticas que se derivan del ejercicio de su profesión y de las exigencias éticas, con un tratamiento justo y equitativo de los enfermos mentales, en aras de una justicia social igual para todos. Esta es una profesión en la que tiene que haber una identificación con la enfermedad, porque la mayor parte de los profesionales como que le tienen cierto nivel de miedo al paciente psiquiátrico. De lejito se conversa, no se acercan al paciente porque piensan que la vida puede estar en riesgo. O que tampoco no nos entiende, cuando en realidad sí nos comprende. La que sigue. Entonces, hablar de la psiquiatría y sus códigos de ética, decimos que la psiquiatría se enfrenta con enfermos que no reconocen su enfermedad y que pueden tomar decisiones o involucrarse en acciones perjudiciales para sí mismos y para los demás, pero en los cuales debe existir propósitos principales, como es proteger y promocionar el estatus profesional de los psiquiatras, formar parte intrínseca de los procesos de autorregulación de la profesión, sensibilizar a los psiquiatras de la dimensión ética de su trabajo. Es decir, que los que laboramos en este campo de la psiquiatría tenemos que conocer mucho de las emociones y, como algunos dicen, de las fantasías que ellos tienen para poderles brindar un trato digno con la coherencia que corresponde y reinsertar a nuestros pacientes. Entonces, existen niveles de crecimiento y dentro de estos niveles de crecimiento decimos que éticamente nos indica el tránsito de pasar de un nivel a otro, de progresar y de madurar profesionalmente. Sigamos. Entonces, el primer nivel es el básico. Es esa voz interna que nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y nosotros decimos, ¿hago el bien y escucho mi conciencia?
porque quiero estar bien conmigo mismo. Quiero tener tranquilidad. No quiero estar siendo acusado por mi conciencia. No quiero tener remordimientos. Asisto oportunamente a mi paciente, hago el diagnóstico oportuno, doy el tratamiento oportuno. Sigamos. Entonces, ¿qué es la conciencia? Se traduce como conocimiento o conocimiento de uno mismo. Se puede afirmar que la conciencia es la capacidad de mirarse a sí mismo y enjuiciarse, de cuestionarse, de evaluarse en función de sus principios, valores y normas de la conducta. Es decir, que cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿tienes conciencia? Todos decimos que la tenemos. Pero estamos haciendo uso de estas palabras. ¿La estamos interpretando de esta manera? Entonces, qué importante que había sido. La siguiente, por favor. Entonces, la conciencia es una de las primeras manifestaciones de la ética, básicamente porque las personas viven en función de sus propias verdades sobre lo bueno y lo malo, lo cual no siempre será lo correcto. Podrían haber errores, pero lo importante es saberse enjuiciar. La siguiente, por favor. Entonces, cuidar y entrenar nuestra conciencia implica preservar su sensibilidad para que nos ayude a condicionarnos correctamente en el camino de la vida. Preservar su sensibilidad significa escucharla, evaluar lo que nos dice, considerar sus razones. Entrenarla implica ejercitarla en la tarea constante de distinguir lo correcto de lo incorrecto en función de principios y valores verdaderos. No son supuestos, valores verdaderos. Entonces, no entender los dictados de nuestra conciencia podría generarnos sentimientos como los expresados por el rey Ricardo III en la obra dramática de Shakespeare. Oh, cobarde conciencia, ¿cómo me afliges? Con cuya expresión describe el remordimiento que puede provocar la conciencia humana. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por errores, por cualquier circunstancia, y nosotros hacemos el análisis, pretendemos solucionar o pretendemos soslayar ese instante? El siguiente, por favor. Entonces, segundo nivel, está muy vinculado con nuestra motivación intrínseca de asumir retos, de incorporar aprendizajes positivos y de ser mejores. La siguiente. Notemos que el primer y segundo nivel es el foco, que está en uno mismo. Somos parte de una sociedad, vivimos en comunidad, también nos debemos a otros. En consecuencia, no sería responsable vivir solo para nosotros mismos. La siguiente, por favor. En este sentido, es interesante que el rey de España, Felipe VI, afirma: vivimos un tiempo lleno de ideas, en el que creemos saberlo todo, pero en ocasiones parecemos olvidar lo más importante, la persona y su necesidad de llenar la vida con algo que internamente le satisfaga y sea útil a los demás. Y a esto se denomina motivación trascendente. El tercer nivel se da cuando se plantea la necesidad de ser útil o hacer algo por los demás. Servicio a los demás. Esa es la función de nosotros como profesionales. Sigamos. Y hay algunos escritos donde dicen, si nos fuera dado el poder de vernos como nos ven los demás, ¿de cuántos disparates y necedades nos veríamos libres? Sigamos. Entonces, no quiero cansarlos. La siguiente. Sigamos. Una más. Listo. Entonces, una vida que no se evalúa no vale la pena ser vivida. Esto lo dijo Sócrates, y con esto yo quiero terminar, y como reflexión finalmente creo que todos los médicos debemos practicarla.
tenerla en consideración. Antes de meter la mano al paciente, antes de pensar en el paciente, pensemos en que la ética y la moral está por encima de cualquier cosa y seguramente que los diagnósticos que tengamos que hacer van a ser de los mejores y sus tratamientos muy exitosos. Muchas gracias.